Vamos a la sesión 6, proceso de demonización, parte 3. Hay una pregunta común, la cual es, ¿puede un demonio ser, qué puede un demonio hacer en el cristiano o qué puede un cristiano hacer con el demonio? Hay estrategias del enemigo. Él intenta invalidar la palabra de Dios por medio de cuestionar su palabra. Eso lo vemos en Génesis 3:1. Eh, robarnos la palabra, lo vemos en 14, en Marcos 4:15, perdón. Enseñando decepción y falsedad. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos, perdón, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí hay falsedad, aquí hay decepción. Él tratará de llevar nuestra atención largo del propósito de Dios. Estamos enfocados y esto también lo podemos ver de manera ejemplificada en Números 22, lo que sucede con Balaam y Balec. Aquí vemos cómo se estaba enfocando en el propósito de Dios y luego tuvo una distracción. Ahora, Él nos acusa con Dios y nosotros mismos, lo podemos leer en Job 1:11. Recordemos que Él atacó a Jesús, Mateo 4:1 al 11. Él puede atacarnos a nosotros, Primera de Pedro 5:8. Por eso es que dice, sean sobrios, velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, realmente la palabra león, la palabra rugir, la palabra devorar es algo muy agresivo. Satanás está 24/7 buscando a quien devorar y a quien atacar. Y qué puerta abrir, qué puerta tocar para que le abran y pueda entrar. Como un contacto, como una entrada, como algo donde él pueda influenciar de manera constante y por ende que demonizar a la persona. Él causa resistir prioridades de Dios. Mateo 16:21-23, aquí Pedro reprende a Jesús. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí vemos una influencia demoníaca en Pedro al reprender a Jesús pensando que era algo bueno y aún diciendo palabras bonitas o que parecen de compasión y amor, realmente era Satanás hablando a través de Pedro, puesto que Jesús mismo dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces, eso es una forma de ver a un cristiano influenciado demoníacamente en ese momento. ¿Y lo que es lo que hace Satanás en contra de Jesús? Trata de resistir las prioridades de Dios. Y en este caso, Pedro cayó. Él inflige esclavitud física. Lucas 13:10-13, aquí vemos a la mujer lisiada por un espíritu. Versículo 10, enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer desde hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad, lo cual ya lo habíamos leído, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Entonces, pues sí, ellos infligen los demonios de manera física a una persona y puede caer en esclavitud esta persona. También puede iniciar decepción en creyentes. Eso lo vemos en Hechos 5:3-4 con Ananías y Zafira, cómo cayeron, ¿verdad? Luego él toma ventaja de la falta de perdón en nuestro corazón. Según Corintios 2:10-11, falta de perdón es una puerta abierta. Y aunque nosotros sintamos ganas de no perdonar a alguien por la injusticia que nos hizo, debemos de perdonar a esa persona siempre y debemos de bendecirla siempre. Ya sabemos que el perdón es un acto de obediencia de lo que Jesús hizo en la cruz y ejercitamos el poder del perdón que fue derramado por medio de la cruz. Pero eso no justifica los hechos de la persona y no significa que nosotros nos alineemos de nuevo a esa persona que hasta puede tener problemas legales, que puede tener problemas de violencia, pero que de nuestro corazón salga el perdón hacia esa persona para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. Porque de nuevo, como dice la palabra en este caso, pues no ignoramos sus maquinaciones, él está 24/7 viendo a quién devorar. Y él motiva problemas, aflicciones, persecuciones en la vida del creyente. 2 Corintios 12:7, aguijones de Satanás en Pablo como mensajero de Satanás. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él puede estorbar el movimiento de los siervos de Dios.
Primera Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él es el padre de mentira y de decepción. Segundo Tesalonicenses 2, 9, 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, Satanás es el padre de mentira y decepción. Él es un asesino, lo leemos en Juan 8:44. ¿Y cuáles son los objetivos del enemigo? Él quiere parar el avance del reino de Dios. Si ellos no nos pueden parar, quieren esconder todo lo que estamos haciendo o el avance. Quieren traer distracción. Quieren frustrar lo que se está haciendo para avanzar al reino de Dios. El enemigo quiere pararnos, matarnos, destruirnos, dañarnos, lastimarnos, dejar impotentes, afectarnos como sea posible. Por esa razón, no podemos tener una vida en Cristo adormecida, pasiva, pensando que nada nos va a influenciar. Tenemos que estar constantemente en conexión con el Padre, tenemos que estar constantemente pidiendo oración, tenemos que estar pidiendo inclusive ayuda, apoyándonos unos a otros, porque la batalla sigue y el enemigo está 24/7 buscando a quien devorar. Esto no significa que tengamos miedo, ni significa que coloquemos agendas con base a Satanás, sino más bien que comprendamos el reino de Dios irrumpe el reino de las tinieblas. ¿A través de quién? A través de nosotros. Y tenemos que estar educados, preparados, practicando, activos y no pasivos para venir a entrar a cualquier circunstancia que el reino de Satanás esté tratando de desarrollar. Que no caigamos en cosas personales, que no nos enojemos de una forma ligera o fácil, sino que simplemente recordemos perdonar, que estemos en constante arrepentimiento, que estemos bendiciendo a la persona que tenemos al frente, la cual está siendo utilizada por Satanás para querer hacernos daño, pero siempre enfocarnos que estamos en una línea ofensiva, ofensiva. El reino de Dios sigue avanzando contra viento y marea y solo los valientes lo arrebatan con violencia. Hay una agresividad en el creyente que nos permite a nosotros avanzar y no dejarnos amedrentar, ni atemorizar, ni llenarnos de parálisis para seguir avanzando. Para eso es que estamos como cuerpo de Cristo apoyándonos unos a otros. Sesión número 7. ¿Puede un cristiano ser demonizado? Bueno, Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso es una práctica inclusive continua que nosotros debemos de tener. Claro, no es solo resistir en la línea defensiva, sino someternos a Dios y de ahí resistir al diablo y él va a huir. Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Juan 4:4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Que no se nos olvide eso. A pesar de esos pasajes de victoria sobre la vida del creyente, sobre nuestra vida, hay otros textos que nos advierten que podemos ser vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso es que constantemente aquí se los estoy leyendo. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué nos está llamando la palabra? Dominio propio, mantenernos alerta. Primera Timoteo 3:7 dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Esto, bueno, eso es para las personas que están sirviendo, los ministros, que en este caso utiliza la palabra de obispos, aquellos que servimos en iglesia, que tengamos eh, un nombre realmente que se hable bien de nosotros, tanto fuera como dentro de la iglesia, para no caer en descrédito y no caer en trampa del enemigo. Efesios 4:26-27. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si tenemos deseos de algo negativo en contra de una persona por alguna injusticia que nos hicieron, no permitir que ese enojo entre a nosotros, no permitir que perdure hasta la puesta del sol, empezar a perdonar a la persona, empezar a bendecir a la persona, empezar a entrar en la presencia de Dios, someternos a Dios, resistir al diablo y él se va a ir y pedir ayuda. Ahora, este problema de la traducción, como lo estábamos hablando en otra sesión de Daimon y Somai,
como vimos el término posesión demoníaca, ¿un cristiano podría estar poseído? Pues no. Aquí nuevamente John Wimber lo explica. No puede estar 100% bajo su control o propiedad. Jamás. ¿Puede un cristiano estar demonizado? Sí puede. Puede estar influenciado por demonios en diversos niveles, pero no puede estar bajo su control o propiedad. Ahora, hay casos de estudio de creyentes que fueron influenciados demoníacamente para ejemplificar eso que estamos hablando. Vemos a Saúl, 1 Samuel 9 al 13, la historia de Saúl. Él era creyente, sí. Dios cambia el corazón de Saúl. 1 Samuel 19 dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Dios ungió a Saúl con su espíritu, 1 Samuel 10:10. Dice en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien empezó a profetizar con ellos. Saúl pecó, Dios lo rechazó y envió un espíritu a Saúl. 1 Samuel 16:14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. En su estado de demonización, Saúl estaba enojado, celoso, asesino, temeroso. Saúl luego se volvió a la brujería, 1 Samuel 28:1-25, y cometió suicidio. Vean el nivel de poder que él le dio a esos accesos de Satanás, de brujería, de enojo, de celo, de asesinato, de temerosidad, que hasta terminó cometiendo suicidio. ¿Pero él era creyente? Sí. Y aquí podemos ver claramente, por ejemplo, ustedes se ponen a ver cómo David tocaba el arpa para que él se sintiera mejor. Aquí es donde algunos cristianos pueden concluir, no, no, pero la música de adoración ayuda. Claro, ayuda, porque la presencia de Dios empieza a manifestarse alrededor nuestro, pero no expulsa necesariamente a un demonio. Entonces, aquí es donde, si sucede, perfecto, pero realmente lo que estaba pasando con Saúl no era una liberación demoníaca, era como un sentirse mejor con la presencia de Dios. Pero ahí estaba todo eso. Caso número 2 en estudio está en el Nuevo Testamento. Aquí vemos a Judas Iscariote. ¿Él era uno de los 12? Sí. Lo podemos confirmar en Mateo 10:4, Marcos 3:19 y Lucas 6:16. ¿Él recibió unción y operó en ministerio? Sí. Podemos leerlo en Mateo 10:1. Reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí estaba Judas, en medio de todos ellos, recibiendo autoridad para expulsar espíritus malignos. Recibió unción para operar en el ministerio. Fue escogido por Jesús mismo, ¿correcto? Juan 6:70. ¿No los he escogido yo ustedes 12? Dice Jesús, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Ven, aquí vemos claramente cómo Jesús escoge a Judas, pero Judas era uno de los 12. Fue expuesto por Jesús, Juan 6:70-71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Tenía problemas con la avaricia y fue expuesto como ladrón, Juan 12:4-6. Jesús Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por un salario más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Él cedió ante los deseos de Satanás, lo podemos leer en Lucas 22:3. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Jesús traicionó finalmente a Jesús, Mateo 26:47, Marcos 14:43, Lucas 22:47, Juan 18:3. Judas se guinda en Mateo 27, del 3 al 5. Aquí vemos claramente cómo Judas era otro de los apóstoles y Judas fue influenciado demoníacamente y terminó ahorcándose. Estos ejemplos es muy importante que los repasemos y los tengamos en vivo, refrescados, ¿verdad? O sea, en nosotros, porque nuevamente la gente que no cree en esto va a decir, un cristiano no puede ser demonizado y no hay ejemplos bíblicos. Aquí ya están dándose varios. Está el apóstol Pedro en Mateo 16:23. Este apóstol Pedro es utilizado por Satanás, donde él dice, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, diciéndoselo a Jesús. Y Jesús dijo, aléjate de mí, Satanás. Eso es un ejemplo también adicional que en otro de las sesiones ya se habló,
pero Pedro habla bajo revelación del cielo que Jesús es el Cristo. Además de eso, Pedro reprende a Jesús por hablar de su muerte, y Jesús hablándole a Pedro reprendió a Satanás. ¿Dónde es a este apóstol Pedro que se le revela del cielo que Jesús es el Cristo? Bueno, lo vemos en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí es claro cómo están esas tres características. Pedro habla bajo revelación de que Jesús es el Cristo. Pedro reprende a Jesús por hablar de su muerte, y Jesús, hablándole al Pedro, reprendió a Satanás. Luego está el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5, del 1 al 11. Los creyentes en la iglesia eran un corazón y mente, ellos compartían todas sus posesiones. En Hechos 5:32, los dueños de las propiedades vendían sus propiedades y daban el dinero a los apóstoles para distribuir a los necesitados. En Hechos 4:34-35, Ananías y Zafira vendieron la propiedad y se dejaron parte del dinero. Pedro los confronta, Hechos 5:3. Los corazones de Ananías y Zafira, que estaban entre los creyentes en la iglesia, fueron llenos por Satanás. Entonces, podemos hacer un resumen. Hagamos caso a la advertencia de Pedro que dice en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás puede demonizar a creyentes si ellos no están ejercitando el dominio propio y no están alerta. Por eso es que estamos necesitados de constantemente buscar al Padre, acercarnos a Él, tener una vida de intimidad con el Padre, leer su palabra, adorarle, estar en la presencia, darnos cuenta cuáles son los principios divinos a los cuales Dios nos llama a someternos para no mezclarnos con otros dioses por mera ignorancia. Luego viene nuestra protección. Sesión número 8, nuestra protección. Esta es la protección que como creyentes tenemos en Cristo, que hay una guía básica de protección. Necesitamos saber y recordar quién es Jesús. Necesitamos saber y recordar qué fue lo que Jesús hizo. Él quebró el poder de los enemigos. Él destruyó las obras de Satanás. Primera de Juan 3:8b dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Necesitamos saber y recordar qué fue lo que Jesús dijo que hiciéramos. Necesitamos saber y recordar cuáles son nuestras credenciales. Somos hijos de Dios. Se nos ha dado poder y autoridad a hacer su trabajo. Dios está en nosotros, se nos ha dado su espíritu. Necesitamos recordar cómo los demonios respondieron a Jesús. Si estamos en Cristo y lo sabemos, cómo ellos responden a nosotros. Herramientas de protección pueden ser, hay varias cosas que nos ayudarán en la lucha contra los enemigos de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Nos transformará y nos renovará nuestras mentes y nuestras vidas. Romanos 12:1-2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ocupamos entender que la armadura de Dios es buena para protección. Efesios 6:13-18. Ahí dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes y ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos de resistir al diablo, al enemigo. En 1 Pedro 5:8-9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Necesitamos estar alejados de prácticas de ocultismo y adoración a otros dioses. Primera de Corintios 10:20 dice, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Si ustedes se leen todo el capítulo 10 del Primera de Corintios, pueden darse cuenta que no es un juego estar mezclándonos con otros demonios, comunión con otros demonios. Y muchas de estas actividades se ven un poco inofensivas, realmente no se ven, eh, por decir así, malas de primera entrada. Pero cuando no conocemos estas cosas, eh, pues nos damos cuenta que hay una gran cantidad de creyentes que están siendo demonizados por pura ignorancia y por ende empiezan a tener comunión con los demonios. Necesitamos acercarnos a Dios, buscarle, madurar en Cristo, Santiago 4:7-8. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes.
Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos purifican su corazón. Entonces debemos buscarle, debemos madurarnos en Él, que Él nos guíe, nos ayude, nos sane, nos madure, pero necesitamos acercarnos a Dios. No puede ser que estemos tan ocupados que pasemos la vida simplemente trabajando, estudiando y estando con nuestras familias y estando en nuestras ocupaciones sin realmente conocer quién es Dios y sin acercarnos a Él y sin saber nuestro propósito, porque eso pasa. Muchísimos cristianos yo conozco de muchísimos años y todavía no saben qué están haciendo en una iglesia. Simplemente van para cumplir el calendario de check de un domingo. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es cumplir la gran comisión. Y eso es para todo creyente, para todo el discípulo de Jesús. Esto no es solo para el que cree en Cristo, sino que es para el discípulo. Y el discípulo hace lo que su maestro hace. Entonces, necesitamos recordar las bases de nuestra fe. Necesitamos aprender la palabra de Dios y dejar que transforme nuestra mente. Necesitamos ponernos la armadura de Dios y aprender a orar. Necesitamos resistir al enemigo y permanecer firmes en nuestra fe. Necesitamos acercarnos a Dios e involucrarnos en actividades que nos ayuden a crecer en Él. Vamos con la sesión 9, discernimiento. La importancia del discernimiento cuando se ministra en liberación. No hay que tener discernimiento para ver si una enseñanza es falsa o no. Lo que necesitamos es conocer las escrituras. No hay que tener discernimiento si una profecía es falsa o no. Es conocer los límites de la profecía y conocer lo que la palabra de Dios dice de la profecía. Pero cuando hablamos de discernir demonios, hay un don espiritual para reconocer la actividad y presencia de los demonios. Es llamado discernimiento de espíritus. Con este don, una persona sabe que la fuente espiritual que está motivando a cualquier persona, sea divina, humana o demoníaca, este don ayuda muchísimo para saber la diferencia. El don es fundamental para el ministerio efectivo. Pídele a Dios que te dé este don antes de ministrar. ¿Cómo el don de discernimiento de espíritus viene? Bueno, viene en varias maneras. Algunas personas ven demonios, otras lo sienten, otras solo lo saben. Allí están. Entonces, cuidado, eso sí, no caer en dos errores. Ver demonios en todo lado y en cada persona. Pensar que no hay demonios cuando en realidad sí están. Hay síntomas o manifestaciones de la influencia demoníaca. Debemos de tener cuidado en los síntomas y manifestaciones. Algunas podrían no ser demoníacas, pero esos son algunos ejemplos. Vamos a ver, síntoma espiritual. Bueno, hay poderes de la mente, habilidades precognitivas, sueños ocultos, que eso ya es más vinculado con el ocultismo, percepción interior de una personalidad separada, nombres o voces de un amigo invisible que sirve de guía, temerosos sueños extraños o experiencias nocturnas. Eso es a nivel de síntomas espirituales. Como les digo, eso son algunas cosas, no son todas, pero para darnos una idea. Síntomas en la mente. Empieza a haber confusión, nubosidad de pensamiento, empieza a haber separación de la mente del cuerpo, lapsos de memoria, inhabilidad para reconcentrarse en las escrituras, bloqueo de escuchar y participar en oración, imágenes, pensamientos descontrolados, fantasías sexuales, maldecir, obscenidad, pensamientos violentos, sueños persistentes relacionados con sexo, ocultismo, temor, batalla persistente con duda, usualmente referente a la verdad de las escrituras, luego síntoma de la voluntad. Empieza a haber un comportamiento incontrolable, compulsivo, la mayoría pecado sexual, enojo, odio, temor. Empieza a haber diferentes niveles de personalidad, voces, perdón, diferentes personalidades más bien, voces, otras identidades, oleadas incontroladas de rebelión contra la autoridad, intensos impulsos hacia la violencia. Todo eso son síntomas en la voluntad de la persona. Luego están los síntomas en las emociones. Puede haber depresión severa, aparte de la causa identificable, miedos incontrolables y repentinos, experiencias emocionales no típicas e inusuales como la risa, tristeza, lloro, enojo, etc. eh, Intensa culpa, acusación o inutilidad, enojo, odio, amargura, inhabilidad de conquistar a través de la confesión, depresión severa que conduce al suicidio. Entonces, en este caso, pues la persona tiene un síntoma de demonización en sus emociones que la están llevando a cometer suicidio. Y síntomas en el cuerpo. Bueno, los ojos, empieza a haber temor, ansiedad, dificultad de contacto con los ojos, puede haber movimientos en los ojos, puede haber un nerviosismo no natural, especialmente con la mención del nombre de Jesús, lectura de escrituras u oración directa. Hay dolores de cabeza, mareo, cambios de temperatura, dificultad para respirar, persistentes diagnósticos médicos referentes a los alimentos, interferencia auditiva o alucinaciones, fatiga extrema no diagnosticada médicamente. Entonces el cuerpo empieza a manifestar cosas que no son realmente orgánicas ni biológicas, sino que son evidencias de una manifestación demoníaca. Ahora, cuidado porque algunos de estos síntomas pueden ser diagnosticados.
médicamente, pueden ser causas físicas, pueden ser enfermedades naturales, pueden ser desbalances químicos. Todos los problemas emocionales también puede ser un historial emocional. No subestime el poder de un espíritu humano pecaminoso, pero estemos alertas y atentos. Y ahí es donde necesitamos el don de discernimiento de espíritus para saber qué es lo que está pasando, si es algo del espíritu de Dios, del espíritu del hombre o el espíritu de Satanás. Sesión número 10. Aquí hay algunas guías, parte uno. Hablaré algunas de los demonios, cómo se apegan o de qué viven ellos. Em, Podemos ir a Lucas 8, 26, 29, donde habla de la liberación de un endemoniado. Eso también se puede encontrar en Marcos 5, donde habla del Gadareno, donde Jesús pregunta cómo te llamas y dice Legión. Todos esos versículos ustedes lo pueden estudiar, leer con calma, pero con este pasaje se va a abordar dos situaciones, de qué viven los demonios y cómo destruimos el trabajo de los enemigos. ¿De qué viven los demonios? Bueno, para describir esto aún más claro, ¿de qué se alimentan? Podríamos hacer la pregunta también. Ellos se alimentan de temores, odios, lujuria, idolatrías, infelicidad, desesperación, depresión, codicia, enojo, heridas, conmiseración, culpa, rechazo, amargura, orgullo, resentimiento, etcétera. Entonces, nuevamente, cuando estamos ministrando de una forma efectiva, necesitamos descubrir por medio del discernimiento de espíritus y la revelación que Dios nos da al momento, de qué se alimenta esa presencia demoníaca en la que está en la persona. Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a arrepentirnos de ese pecado. La persona debemos guiarla a que se arrepienta para que la liberación ocurra. También vemos el punto de acceso que está teniendo esta presencia demoníaca por donde entró y el arrepiento cierra el punto de acceso y permite que la persona sea sanada de la influencia demoníaca. Los demonios se pueden esconder detrás de las emociones. Los demonios son problemas secundarios. Puede haber una gran emoción, pero un pequeño demonio. Una de las cosas efectivas en la liberación es que la persona acepte el señorío de Cristo y viva en compromiso con Jesús. Entonces, lo mejor es que viva bajo el compromiso de Jesús primero. Y esto es lo más efectivo en el ámbito de liberación. Ahora, podemos expulsar demonios de la gente, pero no podemos cambiar la voluntad humana. Solo la persona puede hacer eso a través del arrepentimiento y aceptación de Jesús. Por eso es que esto es el trabajo de Jesús. Esto es el poder de Dios. Esto es bajo el nombre de Jesucristo. Esto es el ministerio de Jesucristo. Pero nosotros no podemos controlar a la persona ni que cambie ni que haga cosas que la lleven a tener un estilo de vida mejor. Ahora, ¿cómo destruimos el trabajo del enemigo? Con todo lo violento que puede ser esto, la liberación es un trabajo de amor. Nuestra meta ministrando es compartir el amor de Cristo. No confundamos la víctima del demonio. Recordar que se puede generar mucho daño en una liberación torpe o toscosa. Debemos ser sensibles a ambos, el Espíritu Santo y la víctima, conforme trabajamos. Bueno, yo agregaría aquí nunca grabar una liberación, nunca dejarse información en dispositivos digitales, eh, sino que todo esto debe ser escrito cuando estamos haciendo una entrevista con la persona y darle los papeles a la persona. Hay unas llaves de intercambio entre Jesús y Garaceno, por ejemplo. Notemos la condición aislada del hombre, él vive en las tumbas. Notemos la situación extrema mental, física y social de la humillación que estaba afligiendo al hombre. De nuevo, esto lo podemos leer en Marcos 5. Notemos el amor de Jesús demostrado por medio de la expulsión del demonio. Atención, él atendió la petición de los demonios de irse a los cerdos y Jesús instruyó al hombre a estar reunido con su familia y le dio permiso a contar su historia de liberación. Sesión número 11, algunas prácticas, guías prácticas, parte 2. Vemos el modelo de oración de liberación. Paso 1, tome control de la situación. Algunas veces Jesús expulsó demonios en el lugar donde estaba. Vemos el hombre en la sinagoga, Marcos 1, 21, 28. Aquí lo vemos. Dice, Jesús expulsó un espíritu maligno. Entraron en Capernaum y tan pronto llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de sus enseñanzas porque impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió del hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y lo obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea.
Jesús tomó control de la multitud con el chico demonizado en Marcos 8:25. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. En otras situaciones de sanidad, Jesús movió a la persona de la multitud. Marcos 8:23, el hombre ciego de Bethsaida. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver algo? Entonces, ven, no hay una forma fija como Jesús lo hacía, pero sí tenemos que tener muy claro de que tenemos que tomar el control de la situación, sea que estemos predicando y que hay una manifestación demoníaca en el momento, o sea que estemos orando y hay una manifestación demoníaca, pues ya en ese momento, ¿verdad? O apartar a la persona de la parte pública. Jesús lo hacía o de inmediato o lo apartaba. Luego, paso 2, el diagnóstico. ¿Cuál es el punto de acceso? Ahí es donde tenemos que empezar a orar y preguntarle al Señor y preguntarle a la persona. Cuando tenemos ese diagnóstico, ordenar al demonio que se manifieste, preguntar qué le hace a la víctima. Eso es uno de los dos puntos que se pueden utilizar. Paso 3, expulsar al espíritu, apagar el punto de acceso a través de arrepentimiento y renuncia de pecado, pedir al Espíritu Santo que limpie y llene a la persona, liberar el perdón sobre la persona en el nombre de Jesús. Yo a veces he hecho preguntas y yo le digo a la persona, no penses en nada, trata de no orar tampoco, voy a ordenarle a ese espíritu que diga el nombre. A veces este espíritu habla de manera audible, ¿verdad? Pero a veces habla en la mente de la persona. Y me he encontrado con estas cosas, ¿verdad? Porque a veces yo le pregunto a la persona, ¿qué nombre vino a tu mente? Y dice el nombre, ¿verdad? Decepción, temor, enojo, porque son cosas inmediatas. Eso es una forma, pero de nuevo ocupamos por eso trabajar de dos en dos, porque debemos de estar los tres conectados en el espíritu y ver lo que Dios está haciendo en la persona, ¿verdad? No es que vamos a creerle al demonio todo lo que diga, pero una forma es preguntándole, ¿cuántos demonios más hay ahí? ¿O cómo se llama el que está ahí? Entonces, eso es una forma, pero bueno, eh, ¿cuál es el punto de acceso? Ya una vez que sabemos cuál es el punto de acceso, podemos llevar a la persona al arrepentimiento y renunciar al pecado y expulsar el espíritu. Ken Fish, que trabajó con John Wimber también como parte de su board por 13 años, eh, este tema de liberar el perdón sobre la persona, él lo explica bajo el pasaje de Juan 20:23, acorde a Juan 20:23, tus pecados son perdonados por la sangre derramada en la cruz. Entonces esto se puede hacer también. Ahora, también está el paso 4 que podemos reprender el espíritu. Esto, pues como en el caso de la suegra de Pedro en Lucas 4:38, que dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma, con una fiebre muy alta, pidieron a Jesús que le ayudara, y así se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre, y esta se le quitó. Ella se levantó enseguida y comenzó a servirles. Entonces Jesús reprendió el espíritu. En este caso reprendió a la fiebre. El lenguaje es pare, stop, no más. Paso 5, ordenar al espíritu irse. Algunas veces esto es necesario. Jesús usa los siguientes comandos. Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Él los reprendía, no más, pare. En inglés sería stop. Lucas 4:39 reprendió la fiebre. Entonces reprendió. Él silenciaba, los callaba, silencio, se calla. Marcos 1:25, hombre en la sinagoga, cállate. Lo reprendió Jesús, sal de ese hombre, cállate, sal, fuera, en nombre de Jesús. Y él les ordenaba a identificarse. En Marcos 5:9, el demoníaco Geraseno, ¿cómo te llamas? Le dice Legión. Él ordenaba que salieran y que no volvieran y que no entraran de nuevo a la persona. Eso es otra forma que podemos nosotros tomar de parte de Jesús como un ejemplo. Y paso 6, dar seguimiento. Entonces, preguntas comunes. ¿Cómo se van los demonios? Expulsándolos. Recordemos todos los comandos que Jesús utilizó. Silencio, pare, cállese, fuera, no más, ¿verdad? Y ordenaba que salieran y que no volvieran más, o les ordenaba identificarse, como en el caso de la legión, ¿cómo te llamas? ¿Cómo saber si ya se fueron? Bueno, en la práctica, evidentemente hay un antes y un después, hay un fruto de la liberación. ¿Qué pasa si los demonios no salieron? Pues en ese caso hay que volver a orar. Hay que ver por qué razón el demonio no está saliendo a la persona. A veces esos puntos de acceso no se han llegado a conocer en el momento. Pero eso, de nuevo, es muy personal, depende de cada caso.
Y esto es bajo la revelación del Espíritu de Dios en el momento de la liberación. A pesar que esos son pasos en experiencia de John Wimber por sus más de 30 años, yo también he visto otros casos y otras cosas que aquí no están escritas, pero que en la práctica es importante aprenderlas. Sesión 12, algunas guías prácticas, parte 3. Preparación para ministrar. Esto es muy importante. Debemos confesar el pecado y recibir perdón de Dios, ponernos la armadura de Dios, como en Efesios 6:10 nos dice. Pasar tiempo enfocado en Dios a través de la oración, su palabra de adoración. Aclarar cualquier división o brecha en las relaciones mientras sea posible que sea a nuestro lado. Que si tenemos algún enojo, alguna división contra alguien, de una vez necesitamos enfocarnos en el poder de Dios y su autoridad. Y recordar quién es Dios, quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, el que él fue el que nos autorizó, el que nos empoderó a hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, constantemente estar como en ese enfoque, el enfoque del equipo. eh, Debemos enfocarnos como equipo, no hagamos esto solos. Necesitamos a alguien a nuestro lado. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que yo no veo, no entiendo y la otra persona ve, ¿verdad? O que hay una confusión y la persona me ayuda. Entonces, es muy importante trabajar en equipo. ¿Cuáles son las tácticas del enemigo? Hay tres tácticas que los demonios usan para no ser expulsados. Factor de temor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que vamos a empezar a ministrar y se siente un temor. Bueno, Satanás libera ese temor para nosotros sentirlo, para no actuar. Pero por ese temor a veces nos hacen liberaciones y la gente no se mete en esto. Por eso es importante comprender estas tácticas. Factor de la falsedad. Satanás habla a través de la persona de manera, cosas falsas. Factor de la fatiga. La persona ya se siente fatigada, cansadísima, no aguanta. Muchas veces son espíritus que vienen a adormecer a la persona. Y a mí me ha pasado que cuando eso yo lo veo, yo le ordeno al espíritu de fatiga parar, irse en el nombre de Jesús y la persona vuelve en sí, responde con energía. Es increíble. La autoridad que Jesús nos ha dado es impresionante y el poder que se nos ha dado es impresionante porque los mismos demonios se someten al nombre de Jesucristo cuando nosotros ejecutamos y ejercitamos esa autoridad. En resumen, debemos acercarnos a Dios, enfocarnos en Él, orar en el Espíritu, operar con un equipo, estar al tanto de las tácticas demoníacas. Ok, vamos a la sesión número 13, dar seguimiento. Comprender que las personas cuando reciben liberación pasan de la oscuridad a la luz. Cuando una persona es liberada, esta es la experiencia que ellos tienen. ¿Cómo se ve vivir en la oscuridad? Bueno, es un espacio lleno de temor y decepción. La gente necesita ser ayudada y aprender a vivir en la luz. ¿Cómo caminamos en la luz? Bueno, es muy importante comprender cómo ayudar a la gente a aprender a vivir en la luz, afirmando que Dios quiere hacer una creación nueva en ellos. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Afirmando que Jesús derrotó al enemigo. 1 Juan 3:8. Ve, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 1 Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Colosenses 15. Desarmó a los poderes y las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirnos en su desfile triunfal, comprometiéndose ellos mismos a renovar sus mentes. Es muy importante que la persona que recibe liberación debe de comprometerse con sí misma a renovar su mente, como en Romanos 12:1-2. No se muelden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta renovación sucede conforme aprendemos la palabra de Dios. Casi que a todas las personas que reciben liberación, si no están en un discipulado, yo les digo, métase un discipulado, comparta con otros creyentes a estudiar la palabra, involúcrese a adorar, eh, a estudiar la palabra, a asistir a una iglesia, no deje de congregarse. Esto es algo continuo, no es simplemente una liberación como una pastilla para el dolor, ¿verdad? Porque la persona se va a sentir muy bien, pero si la casa queda vacía, el espíritu que sale busca otros 7 peores y su condición luego posterior termina siendo peor a la inicial. Y esto yo lo he visto en muchas ocasiones. Personas que reciben liberación quedan muy bien, pero no se comprometen con ellos mismos a renovar su mente y por ende sus acciones no son nuevas, sino que son de las antiguas maneras de vivir
y vuelven otra vez a las puertas y vuelven otra vez las influencias demoníacas sobre ellos y por ende su condición posterior empieza a ser peor a la inicial. Por esa razón, es muy importante ver la persona que está pidiendo liberación que se involucre con un estudio bíblico, con un discipulado, con algo de profundidad donde su mente pueda ser renovada. En resumen, nuestra responsabilidad es ayudar a la persona que acaba de ser liberada y crecer hacia la madurez conforme ellos aprenden a caminar en la luz.